Nuestro siguiente invitado de hoy es Gustavo Heiner, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Biocombustibles del Ecuador. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerte aquí. Bueno, el alza del precio de la gasolina ha complicado la vida de los usuarios en el planeta entero, pero tengo entendido que existen alternativas para enfrentar esta situación. Ecuador produce anualmente más de 65 millones de litros de etanol, con el cual se prepara la gasolina Ecopaís. Pregunta, ¿el etanol podría resolver los problemas de precios y de calidad de las gasolinas que se expanden en el país, Gustavo? Buenos días, Juan Javier, y gracias por la entrevista. Buenos días, Eduardo. Respondiendo a esa pregunta, obviamente el etanol es un carbohidrato que viene de la caña de azúcar, un producto orgánico que como se produce aquí en el Ecuador. Esto se puede producir en otros países de maíz, de trigo, de remolacha en Europa, etcétera. Pero en el Ecuador, regresando a la respuesta, se le produce de la caña de azúcar. Y sí, es un producto que viene del agro y que se mezcla fácilmente, es un aditivo oxigenante que te puede proporcionar tanto una mejora de calidad como una mejora en el octanaje de las gasolinas. Ahora, pero no en el precio, ojo, o sea, el precio ahí no está afectado ya. O sea, tú puedes mejorar la calidad de la gasolina con etanol, pero no le va a bajar el precio porque la materia prima que sigue siendo la gasolina está cara. Yo diría, hoy en día está cara, y uno de los mensajes que yo creo que tenemos que enviar es que esta crisis mundial puede ser una oportunidad local para el Ecuador, que es un producto que viene del agro, no tiene nada que ver con el petróleo y que se puede mezclar fácilmente con las gasolinas. Respondiendo a la observación de Eduardo, yo más bien haría una pregunta: ¿por qué solo mezclar con la Ecopaís, como dicen los decretos? Hoy en día, en un momento de una crisis mundial como la que estamos atravesando con precios de petróleo arriba, es una gran oportunidad para el sector del agro. Justamente estaba leyendo un punto de orden ahí, amigos radioescuchas. En Estados Unidos, los productores de etanol le propusieron a la Casa Blanca que autorice la venta de gasolina E15, es decir, con el 15% de etanol. ¿Qué porcentaje, Gustavo, se inyecta a la gasolina Ecopaís? ¿Siempre es la misma cantidad o varía de acuerdo a las circunstancias? Claro. Veo que están sumamente inteligenciados en el tema, porque justamente traía como primicia la carta. Aquí la tengo en mis manos, a pesar que estamos en la radio, pero te haré una copia de la misma, te la haré llegar. No, ven en YouTube, puedes enseñar. Perfecto. Leer, en todo caso, aquí está la carta. Es una carta que le envían todos los productores de alcohol allá de maíz. En Estados Unidos hay proteccionismo muy grande para que la producción de maíz crezca cada año. Desde en el año 80, cuando justamente hubo la guerra en el Golfo, y tomaron una decisión de no depender de la importación de petróleo y promover, ahí sí, por largo plazo, no como aquí, con políticas públicas cortas, el crecimiento del maíz. Y han hecho una carta, para terminar la idea, en la cual del 10% que se mezcla en todas las gasolinas, no en una como aquí, el etanol. O sea, también en la super puede mezclarse, puedes le poner etanol y le va a mejorar el octanaje. Hay una gran oportunidad, Eduardo, con el 5% del etanol, de subir la gasolina super a 95 octanos, que es una de las normas. La norma 935 del INEN te permite tener gasolinas de 85, 89, 92 y 95. Es decir, que con un 5% del etanol, si pensamos fuera de la caja, como dicen los gringos, traduciendo el lenguaje out of the box, podemos a la gasolina super, que es de libre mercado, subirla de 92 a 95. El porcentaje de azufre del etanol es cero, y uno de los principales problemas de las gasolinas locales es el contenido alto de azufre. Ahora, hoy que la gasolina super cuesta $4 y algo, no es momento de que por lo menos tenga pues 92 o 95 octanos. O sea, mi pregunta es, ya si nos vas a cobrar ese precio, en donde internacionalmente tienes gasolinas de 95 octanos a $4.50 el galón, ¿por qué en Ecuador tenemos que pagar por 92 octanos, si es que los llega a tener, un precio similar a la que en otros lugares cuesta? Yo creo, como te decía, que hay que tener estas ideas diferentes, por llamarlo de una manera, creativas, en las cuales puedes tener estas gasolinas con un libre mercado, en el cual vas a tener adicionalmente un tema de mejora ambiental, mejor octanaje, con mejor precio hoy en día,
y una mejor calidad de combustibles. Como para terminar, lo que decían antes, en Estados Unidos, hoy en día, con esta carta, lo que buscan es subir del 10% al 15%. Eso quiere decir un crecimiento en un día, por una decisión de gobierno, del 50% de lo que se entrega. Antes solamente se mezclaba el 1%, se subió hace pocas semanas con tanta empuje de la prensa, diría yo, al 5%. ¿Cómo ayudaría, Gustavo, para que los radioescuchas sepan? ¿Cómo ayudaría el mayor uso de etanol a disminuir el precio de las gasolinas sin afectar su octanaje? Juan Javier, mira, con respecto a la aditivación, no sé dónde está alguna cámara, pero aquí ves tú la rueda moscovita de las aditivaciones que hemos tenido desde el 2010 al 2019. Parece una rueda moscovita, como decía, y el 2020 al 2021, igualito. Entonces, hay meses en que tenemos 5%, meses que tenemos 0.86%. Pero lo que no entienden el sector petrolero es que este es un producto que viene del agro, pues. La caña crece todos los días un poquito con agua y sol. No le puedes decir, oye, espérate que ahorita estamos en el 1%, no crezcas. Entonces, estas políticas públicas tienen que ser sumamente serias. Nosotros hace 6 años fuimos catalogados como un sector estratégico, en el cual tenía que impulsarse el uso de biocombustibles y nos hemos quedado congelados en el tiempo. No hay una inversión más por esta variación en la volatilidad del combustible, que un mes está en el 1, otro mes está en el 5 y deberíamos estar en el 10. ¿Y ustedes a quién le venden el etanol? ¿Se lo venden al Estado para que él se los venda a las gasolineras o directamente a los comercializadores de la gasolina? No, nosotros le vendemos exclusivamente a Petroecuador, que es el único facultado por tener la calidad de los combustibles localmente. Parte del problema, porque siempre que la burocracia está presente, las cosas tienden a no funcionar tan bien como si fueran solo en el sector privado. Claro. Yo creo que uno de los problemas que hay aquí es que este es un proyecto que implica a diferentes ministerios. Lo tienes al Ministerio de Agricultura para promocionar la caña, lo tienes al Ministerio de Energía, por lo que acabas de decir de la calidad de los combustibles, tienes al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Finanzas, pero no hay nadie que los dirija. Entonces yo, una de las cosas que aprovecharía en la entrevista... Pero, por ejemplo, un punto de orden ahí. Aquí ha venido varias veces Francisco Briones, él creo que es subjefe de gabinete ministerial. ¿No sería él el pivot de todo esto de aquí? Yo sé, sí, no sé si él, ojalá, he oído muy buenos comentarios de Francisco, pero definitivamente se requiere, cuando tú tienes una orquesta y lo tienes al bajo tocando de gallo y la batería sin un norte, por decirlo de alguna manera, esto no funciona. Entonces lo que necesitamos es justamente un ministerio que sea el director de orquesta. No cuatro. Porque separados. si son 4, el de ambiente también es un ministerio que está involucrado. Hoy en día, si ustedes leen, sino que poco recordamos las cosas, pero acuérdense que aquí el Ecuador fue protagonista en la COP26. ¿Qué busca la COP26? Descarbonización del planeta. Y una de las maneras de descarbonizar el planeta es que hayan menos gases de efecto invernadero. ¿Una solución cuál es? El etanol. Entonces, yo creo que hoy en día armonizar todos los ministerios a los cuales me he referido con un director de orquesta es la solución. Ahora, que necesitamos para coordinar esto de una manera más eficiente y descongelar las inversiones que vienen aguantadas del 2017, en el cual el sector privado, con justa razón, ha dicho no pongo $1 más hasta no tener soluciones. Por cada porcentaje de etanol, ¿cuánto disminuiría el subsidio otorgado a un galón de gasolina Ecopaís, Gustavo? Juan Javier, es una ecuación la forma como se produce la gasolina Ecopaís. La gasolina Ecopaís, hablemos primero, la gasolina Ecopaís reemplaza a la gasolina extra. ¿Cómo se produce la gasolina extra? La gasolina extra se produce con un 74% de nafta importada, óyeme bien, nafta importada, y un 26% de nafta local de las refinerías ecuatorianas. Cuando uno le pone 5% de etanol, esa nafta importada baja del 74% al 57%, es decir, 17%. Y la producción local, lo que hacen nuestras refinerías, sube del 26 al 38%, solo con el 5% de etanol producido de caña localmente que viene del agro. Es decir, que baja 17%. Y hay un ahorro hoy en día.
con el precio de barril de petróleo de $100, de 65 millones de dólares al año, solo con el 5%. Tú puedes ir a todas las gasolinas y con el 10%, como dice el decreto 675. Si ahí tiene 130 millones de dólares de ahorro, si es el doble, si con el 5 tiene 65. No es una ecuación perfecta, pero es alrededor del doble. Y lo más importante, Eduardo, estamos en un país dolarizado. El país necesita controlar divisas. De esos 65 millones de dólares, aparte del ahorro, te dan 326 millones de dólares de ahorro de salidas de divisas que se quedan dentro del país. Increíble. Ahora, si es tan ventajoso, Gustavo, ¿por qué Petroecuador no mezcla con más etanol a la gasolina de cada país? ¿O las demás gasolinas? La verdad es que es una respuesta muy difícil. No pudiera darte una ¿Por qué una no respuesta etanol a la concreta. super? Que mejore el octanaje, que se vaya de 92 a 95. Yo creo que esa es una solución muy interesante, atractiva. El otro día lo veía, mejor dicho, a Juan Javier, que aquí en esta radio declaró a alguien que tomaba, creo que justamente el gerente de Petrocor, que a propósito está haciendo una gran labor y ha hecho... Ítalo Cedeño ha hecho algunos cambios y hoy en día, como dije, hemos regresado, pero recién hace 10 días, al 5%, cuando la rueda moscovita es la que les acabo de enseñar, ¿no? Pero regresando al tema, es una gran oportunidad para el país pensar fuera de la caja y tener como una alternativa aditivar también las otras gasolinas, como se hace en otros países. Aquí se lo ha condenado a la Ecopaís. ¿Y Ecuador tiene producción suficiente? Hoy en día, Juan Javier, como dije, el año 2017 el sector privado ha dicho no más. Fuimos catalogados como un sector estratégico y hoy en día, cuando el petróleo baja de 60, 55, dicen, oye, ¿y por qué pusieron caña y sembraron caña? Y cuando está en 100 dice, dame más. Entonces, lo que tenemos que tener es una política pública a largo plazo, como lo hizo Estados Unidos con el maíz, porque cada 2 años nos cambian las reglas de juego y ahí es cuando el sector se congela. Juan Javier, pero porque es un tema un poco jurídico lo que estás tocando, lo que está atrás. Nosotros tenemos el decreto 675 que dice que los biocombustibles tienen que ser producidos localmente. Y por otro lado, porque aquí en el Ecuador a veces dicen, oye, saca más leyes. Yo creo que tenemos demasiadas leyes y no sabemos cuál usar. Esa es en mi opinión, aunque no soy abogado. Pero tenemos el decreto 675 que dice biocombustibles producción nacional. Y tenemos el 1198 que dice libre importación de combustibles. Entonces yo te pregunto, ¿y biocombustibles está ahí metido? Entonces yo te digo, entonces ¿en qué estamos? Vamos a seguir creciendo y después nos van a decir, ya no mezclen el etanol local porque el alcohol de maíz subsidiado de Estados Unidos es más barato, o vamos a ser competitivos versus los países de la región. ¿Qué es lo que queremos como país? Esa es la pregunta que yo haría al gobierno. La capacidad de generación de etanol que tienen ustedes, los ingenios ecuatorianos, ¿es suficiente como para abastecer todo el consumo de gasolina y mezclar a toda la gasolina que se vende en el país? Esto tiene que ir por fases. Nosotros arrancamos solo en 5%, digamos. Nosotros arrancamos en Guayaquil el plan piloto en el 2010 con 1 millón de litros al año. Hemos crecido a Santa Elena, a Guayas, Cañar, Los Ríos, a Azogues, y incluso a la zona de Cuenca, a 96 millones de litros al año. El pastel total de gasolinas al 10% son 400 millones de litros al año. O sea, pero estás en 25, estás en 96. Estamos en 25%. Yo creo que nosotros tenemos capacidad local de crecer a la mitad de lo que se necesita, 200 millones con los ingenios existentes. Okay. Luego se tiene que promover 2 ingenios más, que son alrededor de 25.000 hectáreas cada uno, son 50.000 hectáreas, que pueden promover grandes inversiones al país, alrededor de 1.200. ¿Cuántas plazas de trabajo serían? Pero claro, pero este es un derivado, o sea, el etanol, los ingenios no solo producen etanol, producen básicamente azúcar. Producimos azúcar, la caña de azúcar va 80% de la caña a azúcar, 20% para el etanol. Okay. Pero los ingenios de azúcar, y es uno de los temas importantes, acuérdense ustedes que hace 3 o 4 años nos pusieron el famoso impuesto a las bebidas azucaradas. Yo no sé si ustedes saben, pero el país, vía nuestro sector, recauda 90 millones de dólares en impuesto a las bebidas azucaradas. Ustedes comprenderán que el efecto de eso fue las bajas de azúcar. O sea que gracias a Dios, hoy en día el etanol permite
al aglomerado del sector cañero, por ponerlo de alguna manera, subsistir con energía eléctrica, con azúcar y con etanol, sin lo cual no seríamos rentables. Ya no solamente, digamos, lo que en su momento, y hablo hace 30 años, era el producto estrella, que era azúcar, porque se le ponía azúcar a todo. Claro. Hoy, debido a la cantidad de diabetes que generó el tema del exceso de consumo de azúcar, pues se restringieron los consumos de azúcar, y los ingenios dijeron, ok, vamos a etanol 20%, generaremos electricidad y entregaremos con la quema de, me imagino que... Y ahora hacen papel incluso los residuos de caña. ¿Cómo va esos proyectitos? También se hace papel dentro del conglomerado. Hay muchos productos que pueden salir de la caña de azúcar, pero lo principal, yo diría, es que hoy hay un ataque al azúcar. No hay una prueba directa de que hay una obesidad causada por el azúcar, Eduardo. No obesidad, diabetes tipo 2, sí. Sí. Lo que yo te pudiera decir es que ¿qué ha pasado con el impuesto a las bebidas azucaradas? Ha bajado el consumo de azúcar, pero por otro lado, los edulcorantes que están poniendo en las bebidas, yo quisiera preguntar si nosotros sabemos qué edulcorante se usa y qué daños tienen esos edulcorantes artificiales. O sea, stevia and company. Porque como usted me decía, usted es un gran deportista, usted puede tomar un poquito de azúcar, pero se va al spinning y la quema toda. No así con los productos artificiales. Entonces, un tema, yo creo, polémico, que no es momento del programa, pero que sí lo dejo sobre la mesa porque no es tanto blanco y negro. Solo cuéntanos un poco la composición de los ingresos entonces. ¿Cuánto le viene un ingenio de azúcar como ingreso neto, de etanol como ingreso neto y de otros productos como por ejemplo entregar energía eléctrica o hacer papel o derivados con lo que queda de la caña? Como venta, siempre el azúcar tiene más de 120 años, es lo más importante, pero no lo más rentable. Luego se complementa con el bagazo de la caña para hacer la bioenergía eléctrica, porque es un producto que en el ambiente es muy bueno, y las empresas de etanol. Las empresas de etanol no necesariamente están ligadas al mismo a la misma compañía azucarera, sino independientes. Pero todos los ingenios tienen una empresa de etanol, todos. Es una muy buena pregunta. Hay gente que dice, oye, pero es que ese negocio del etanol debería ser un gran negocio. Entonces yo hago la siguiente reflexión. Existen en el país 7 ingenios diferentes, ¿no? El de Playas, del Grupo Hidalgo, Milagro, es más nuevo, el de Playas. Milagro, ¿verdad? Que el ingenio Valdés es muy conocido. El ingenio San Carlos es Marcelino Maridueña. Luego está la Troncal, del Grupo Gloria. Tenemos al ingenio de Astolfo Pincay. Tenemos al ingenio Monterrey en Loja. Tenemos Yancem en la zona del Yachay, ya creo que son 7 ingenios, no los cuento. Isabel María, que cerró hace poco en Babahoyo. Y yo pregunto, si fuera tal negocio, ¿por qué solo hay 3 que han podido poner la carne en el asador y irnos al etanol? Si fueron solo 3. Sí. De todos los que acabo de mencionar, solo 3 han dado el paso al etanol. Hemos tomado el riesgo de enfrentar este programa. Pero tú nos estás contando la respuesta. Si vas entre 0, 8 y 5 y no hay una política de que, como tú dices, ahora que está caro, ahora que está el petróleo a $100, bueno, ahí sí dame etanol porque es más barato. Pero mientras, sabes que no te compro, no te pago, peor todavía. Porque en una época pues les compraban el etanol y no se lo pagaban. Es correcto. En momentos de pandemia, por las condiciones que tuvo el país, llegamos a tener 10 meses impagos. La vicepresidenta en ese momento hizo una gran ayuda por nosotros para ponernos en la lista de pagadores y fue realmente un suplicio el haber pasado por ese camino, pero es correcto. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más responsables y tener una política a largo plazo para que se sumen nuevos cañicultores, se creen nuevos ingenios, se tomen políticas que puedan permitir... pero a ver, como resumen, lo que necesitas realmente es un interlocutor que pueda aglutinar estos 4 ministerios y ponerlos alineados para que se cumpla el 5%, para que se lo incluyan a la... ¿De quién depende la decisión, Gustavo? ¿Del gerente de Petroecuador, del ministro de Energía, del presidente de la República? ¿De quién? Yo creo que tiene que ser una política pública de país. O sea, esto tiene que tener un paraguas general mucho más importante que alinee a todos los ministros, ¿no? A todos los ministerios para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin nuestro? Mezclar solo el ecopaís, mezclar todas las gasolinas. Queremos crecer en nuevos ingenios, queremos importar y darle el 50% de importación a un producto subsidiado para tener un menor costo como el etanol de maíz de Estados Unidos. ¿Qué queremos como país? ¿A dónde nos vamos a ir? Nosotros vamos a seguir creciendo porque la infraestructura que se ha hecho hoy en día, a propósito, algo muy importante que quisiera dejar es el mensaje, es hoy en día
la inversión está hecha para crecer al 50% del país con E10. Y eso es lo que queremos capitalizar. Se dice, por ejemplo, cuando regresamos al tema de inversiones, se dice que estamos en 5%, pero Manabí está en el 2%. Entonces le pregunto yo a los de Petrobras, pero ¿por qué Manabí está en el 2% cuando el decreto es 10 y tenemos un contrato de 5? Porque falta tanquería para almacenar suficiente etanol. Entonces digo, pero entonces déjenos invertir a nosotros con reglas claras, con un contrato a largo plazo, y estamos en esa pelea. Pero lo que te trato de decir es que estas son las cosas que pasan. Mira, aquí. Johnny Andino dice, el etanol podría ser usado en la super para bajar el precio. Esto ya lo hacen otros países, solo hay que replicarlo. No hay que inventar nada, solo falta decisión política o políticos que se dejen asesorar bien. Juan Javier, yo creo que nosotros, para ponerlo de alguna manera, somos una piedra en el zapato en los petroleros. No creo que se entienda el concepto de biocombustibles en el país todavía, que es un aditivo oxigenante que proviene del agro, como decía, que la matita crece día a día y que no es un producto que se lo puede almacenar y un día vendes 8, otro día vendes 10. Ese concepto nos falta. Saber las bondades que tiene el producto, como es un alto octanaje, 120 octanos, que lo tienes a disposición, con 0 azufre. Luego ya las variables que quieras poner en la mesa están ahí. Esta semana subió 30% el precio del etanol en Colombia, que no es fijo, sino que lo suben en base a una fórmula, y nosotros seguimos con el precio congelado. Eso es una oportunidad para, con ese precio congelado por decreto ejecutivo, que lo utilicen de la manera que sea más eficiente, con las calidades y las bondades que acabo de mencionar. Escuchaba ayer a un analista petrolero, creo un señor Erazo, en Contacto Directo, programa que retransmitimos aquí en Radio Centro 101.3, decir que al consumidor migrar de la gasolina super a la Eco País o a la Extra, el Estado tiene que subsidiar el 70 centavos por cada galón. O sea, ha crecido el subsidio porque la gente está consumiendo más la Eco País o la... Claro, se migra, pues cuando tienes a una $4 y el otro a 2.50, lo que haces es cambiarte a la más barata, punto. Claro. Y ya verás cómo arreglas el problema más adelante. Pero queremos agradecerle a Gustavo Heiner. Él trabaja en el tema de etanol. Yo me quedo al concluir la entrevista con Gustavo, me quedo con que al aumentar el porcentaje de etanol al 10%, que se podría hacer ya ayer, el país ahorraría cerca de $300 millones en importaciones de nafta. Me quedo con que al darle el etanol, al aumentar el porcentaje de etanol a la gasolina, vendría inmediatamente inversión extranjera. Me quedo con que habrían más plazas de trabajo en el agro y se podría mejorar la calidad de gasolina. Tus palabras finales, Gustavo. Bueno, agradecerte por la entrevista, Juan Javier, y decirte que estamos en un momento en que si no mezclamos al menos el 5% de etanol, que es lo que estamos ahorita en el 50%, el país pierde. El país pierde una oportunidad de un ahorro de alrededor de $90 millones directo en el costo y más de $300 millones, como lo acabas de decir, en salida de divisas, que puede duplicarse con el 10%. Son temas muy importantes, adicionalmente a lo que no estamos viendo entre precio y valor, que la diferencia está en que disminuyes los contaminantes de efectos invernadero de lo que emites a la atmósfera de forma considerable, porque el 10% disminuye el 89% de efectos de gases de efecto invernadero, que es sumamente importante. Carambola. Entonces, de carambola, no pagas por eso, pero limpias la calidad del aire de la ciudad. Matas dos pájaros de un Gustavo tiro. Heiner, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Biocombustibles del Ecuador.